Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El inminente nombramiento del diputado Luis Redondo por el Partido Salvador de Honduras como futuro presidente del Congreso Nacional mandará un buen mensaje a la sociedad, pues confirma el cumplimiento de un compromiso de campaña presidencial entre fuerzas políticas en una coalición de hecho. Su incumplimiento, por el contrario, marcará la ruptura de este compromiso y dañaría la relación entre ambas fuerzas políticas al obstaculizar el gobierno entrante en su trabajo de beneficio al país, subrayan analistas de la realidad nacional como sociólogos Julieta Castellanos e Eugenio Sosa. Este es un buen comienzo porque se construye una nueva confianza que tendrá que prevalecer durante el próximo periodo de gobierno, destacó Castellanos, es rectora universitaria. Sosa, por su lado, recalca que el hecho de que ya existe un acuerdo entre Libre y PCH para que el diputado Luis Redondo presida el Congreso Nacional confirma que los actores políticos cumplen los compromisos que asumen, lo que aporta confianza en el nuevo gobierno. El pacto establece que Nasrallah renunciaba a la postulación presidencial del PCH y se unía a la fórmula presidencial de Castro como designado, mientras Libre, de su parte, se comprometía a respaldar al candidato propuesto por Salvador Nasrallah a la presidencia del Congreso Nacional. Con Redondo como virtual titular de la Junta Directiva del Poder Legislativo, se confirmó la primicia de los acuerdos logrados la noche del miércoles en Tegucigalpa entre dirigentes del PCH y confirmadas por el entorno de la presidenta electa Xiomara Castro y el coordinador general del Partido Libertad y Refundación, el expresidente Manuel Zelaya, del director del noticiero estelar de 11 Noticias, periodista Raúl Valladares. El contexto del importante nombramiento lo matizó la iniciativa de Carlenton Dávila, vicealcalde electo de la capital del PCH, promoviendo a Nasrallah para la presidencia del Congreso Nacional. Anoche tuvimos una reunión con toda la dirigencia a nivel nacional del partido. Salvador formó parte fundamental para el triunfo y creemos que él debería ser el presidente del Congreso, declaró Dávila, ganando críticas de la diputada electa de su partido, Ligia Ramos, como del dirigente Fausto Cáliz de Libertad y Refundación. El PCH logrará como promedio 10 diputados, Libre más de 50, pero sin lograr los dos partidos la mayoría simple de 65 legisladores de los 128 integrantes del Poder Legislativo. Hace unos días, el ex candidato presidencial del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, se comprometió en que unos 22 legisladores rojiblancos electos apoyarán al candidato a presidir la Cámara Legislativa que decida Libre. Con el acuerdo moldeado la noche del miércoles, Redondo tendría la mayoría de diputados, bloqueando la segunda fuerza parlamentaria, el Partido Nacional, con más de 40 diputados, en retener el control que hoy tiene en la Cámara Legislativa. La presidencia del Congreso Nacional, en manos de la coalición de Libre y PCH, daría paso a una agenda de derogación de leyes señaladas como lesivas para el país, como sedes, Código Penal, la Ley de Empleo por Hora y la Ley de Modernización Agrícola, entre otras. Además, toca a este Congreso Nacional elegir al fiscal general y su adjunto, al Procurador General de la República, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los titulares del Consejo Nacional de Elecciones y a las autoridades del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública en elección en segundo grado. Días aquí en una plática amena con dos buenos amigos. Saludos a Milton Jiménez, él le manda saludos aquí, Tito y Julio. Voy a saludar a don Filadelfo Martínez con nosotros hoy. En un momento estará don Julio Navarro, bienvenido. Mucho gusto, Raúl, encantado. Aristides Mejía, bienvenido. Buenos días, gran gusto de estar aquí en el programa y con Julio y con Filadelfo. Bueno, empecemos pues. El otro día anuncié que Luis Redondo tendrá el respaldo para ser el presidente del Congreso. Unas fuentes ligadas al Partido Salvador de Honduras y confirmadas en Libertad y Refundación me lo dijeron que Luis Redondo es el candidato. De esa forma estaría cumpliendo su promesa de campaña la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya y el coordinador de Libertad y Refundación, José Manuel Zelaya Rosales. Muchos me han llamado a decir que tiramos esa noticia para quemar a Luis Zelaya. Yo no tengo el placer de conocer a don Luis Zelaya, a don Luis Redondo. Bueno, es que he venido oyendo a Luis Zelaya en Radio América que estaba cuestionando una posible candidatura en Nasrallah, que este muchacho lo pusieron a repetir, Carlenton Dávila, lo pusieron a decir que Nasrallah debería ser diputado, por Dios.
Más adelante vamos a hablar de eso también. Eso no se puede. Ya más adelante vamos a explicar. Pero me decían que si tiré esa noticia de Luis Redondo para quemarlo. No tengo el placer, el privilegio de conocer al señor Redondo. Lo he visto en la tele, algunas veces que hemos transmitido la noticia. Y también me gustaba que él iba a alegrar, un ingeniero en sistemas, un aficionado como todos nosotros que nos gusta el fútbol. Aquí tengo a uno, porque Tito no sabe de eso. Pero Julio Navarro, solo de ajedrez. Julio Navarro sí, sabe de ajedrez, pero de ajedrez sabemos varios Es también. un deporte. Pero el fútbol... Es un deporte el ajedrez. Yo sé de ajedrez también. Pero ya de Maliopi, no saben nada de fútbol. Vieras un día lo llevé a jugar allá a la Villa Olímpica. Había que meterlo al sol a Tito. Bien, pero entonces no, yo no tiré eso para quemar a Luis Redondo. Ese es el informe, está claro. Luis Redondo ya ha platicado con las autoridades más importantes que asumirán en el próximo enero. Así que así están las cosas. No es que lo tiré para quemar al hombre. Estoy aclarando eso. Julio, ¿qué piensas de eso? Luego, don Aristides. Oye, Raúl, hay una cosa importante en esto. Vos has visto con qué sapiencia los partidos políticos que disputaban la presidencia han tomado este triunfo de Xiomara. Mira, no hay frases descompuestas. Hasta ayer escuché una frase descompuesta de una ingeniera que está en la Comisión de Transición. Pero de ahí todo es paz, todo es aceptación. Armonía. Todo es tranquilidad, armonía y también es esperanza, que es una variable difícil de manejarla. Y yo veo que hay otra gente que le ha puesto ruidos a esto. Y los ruidos vienen de aquellas personas que tenían aspiraciones a ser diputados y que sus aspiraciones puede hacer que iban más allá de lo que es la realidad. Entonces a mí me parece que esos ruidos, como el de que también salió del otro regidor o vicealcalde ayer, queriendo poner en precario la participación de Salvador Narrala en el nuevo gobierno. O sea, buscando caminos torcidos por los cuales el pueblo no votó. Yo siempre he creído, Raúl, que en Libre se maneja que el soberano, ¿recordás? Sí, claro. Tito antes repetía la palabra del soberano. Cuando estaba en Libre. Sí, mira, Raúl, sigo siempre de acuerdo con que el soberano es el Sí, que mira, manda. Raúl, yo creí que si el en Libre. soberano, No, el soberano. Si el soberano es hubiera- el pueblo. si el soberano hubiera querido Yo no uso la que palabra. Salvador tuviera una bancada mayoritaria, hubiera votado por Salvador, por los diputados del Salvador. Sí, estoy de acuerdo. Y entonces hay que respetar al soberano. Es como digo yo, en Libre, si el soberano, ¿quién es el que más votos obtuvo en las primarias como diputado? Es Cálix. Si respetaran al soberano, Cálix debía ser el presidente del Congreso del Nacional Congreso. porque es el más votado. Si somos consecuentes con la palabra el soberano. Es soberano que fue a votar masivamente para darle mayor legitimidad al triunfo de Xiomara. Entonces yo creo que a este momento debíamos de ser consecuentes con el mandato que ha dado el pueblo hondureño. Y si algunas promesas se dieron en un momento de campaña, hoy hay que ver un problema de la integración, de equidad que se puede dar en el Congreso Nacional. De crear un Congreso Nacional que construya acuerdos y que busque consensos en algunos problemas nacionales que tiene nuestro país y no formar un Congreso buscando cuotas de poder que hay que darle a alguien y de otro y que puede hacer que al rato no todas las bancadas estén contentos con eso. Entonces, y yo creo que eso hay que hacerlo lo más rápido posible. ¿Por qué, Raúl? Mira, la mayoría de las reivindicaciones por las que votaron los hondureños pasan por el Congreso Nacional. Y ese Congreso Nacional, ya la bancada de Libre debía estar reunida para tratar de analizar todas las responsabilidades que se le vienen encima a Libre, Raúl. Porque mira, Raúl, en el transcurso, Tito, en el transcurso del gobierno como tal y al final, a quién le van a pasar la factura es a Libre, no se la van a pasar a ningún otro partido. Entonces Libre también debe ser, su dirigencia debe ser también sensata en cómo constituir un poder tan importante como es el Congreso Nacional.
a mí me parece que el pueblo hondureño ha dado mandatos claros y que afortunadamente los partidos que tienen una responsabilidad política a futuro lo han tomado en cuenta. Nunca debe olvidar uno esta lección aprendida, que el voto duro impulsa a los diputados y el voto independiente los consolida. Entonces el Partido Salvador de Honduras no tiene voto duro para que lo levantara a los candidatos. Entonces yo creo que más bien hay que felicitarlos, que algunos hayan sacado 70,000 marcas en Francisco Morazán, 62,000 en Cortés, etcétera. Pero la militancia que hay en Honduras no da para más. Mira qué generosidad de los hondureños, ¿va? Que viene uno de los 9 partidos políticos y saca 68,000 firmas para inscribirse. Y viene un alcalde de allá, de un municipio, y salva el partido. O sea, saca más votos que el líder, ¿va? Y entonces la historia, te das cuenta, Raúl. Mira, Raúl, la historia es trágica en la vida. Vos ves hace 12 años, ¿dónde estaba Romeo Vázquez? Deteniendo a Xiomara en las calles, ¿va? Y hoy, 12 años después, Xiomara es presidenta y Romeo Vázquez 3,500 votos. No, mira, realmente, realmente. Y entonces, mira, ese pueblo hondureño, a todo aquel que va a pedirle la firma para crear un partido, se la da. Pero al momento de ir a votar, 2,000. Raúl, hace 8 años, Raúl, ¿quién era el hombre más votado del Partido Libre? Edras Amado López. Y hoy Edras Amado López, 3,600. Y desaparece el 3,600 votos. Y si le buscas lo de Francisco Morazán, menos. ¿Te das cuenta? O sea que la memoria histórica en nosotros no cuenta más que la memoria partidaria que han arrastrado liberales y nacionalistas. Es así, no falla hasta el momento. Pero otras opciones, el pueblo parece generoso, pero al momento de decidir vuelve a sus tradiciones políticas. Y digo a sus tradiciones políticas por el origen de Libre, ¿va? Entonces, yo creo que hay que comenzar a trabajar, ya es mucho tiempo para celebrar y definir una agenda que se va a realizar en el Congreso Nacional. Vos decís que el futuro presidente es Redondo, pero ahí también hay un desafío, hay que cambiar la ley orgánica del Congreso Nacional. Esa ley orgánica, así como está, Redondo va a ser un dictador en el Congreso Nacional como lo es Oliva actualmente, ¿va? Entonces, eso yo creo que el pueblo ha votado en contra de eso. Ya te voy a pedir que amplíes sobre esa ley orgánica. Voy a saludar a don Filadelfo Martínez, licenciado. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer estar con ustedes. Bueno, yo coincido con esto, con el tema de no hay que dejarnos arrastrar por las voces. Yo diría que no es por inexperiencia, sino por falta de inteligencia política también, que tratan de distorsionar un proceso político que siempre ha sido así, ¿verdad? Conocemos quién va a ser el presidente del Congreso casi al final, cuando ya es una negociación, y que en este caso, producto de esa integración que se hace en el Congreso Nacional, porque esa es la voluntad del soberano, como bien está diciendo el maestro Julio, esa es la voluntad de los electores hondureños y tiene que respetarse. Y en ese sentido, cualquiera de los 128 diputados puede ser presidente del Poder Legislativo, porque eso también es por eso son electos. Después hay que ver los méritos, ¿verdad? Y creo que el debate que nosotros deberíamos o que debemos hacer es procurar que entonces en el Poder Legislativo se entienda que además de esas decisiones trascendentales que se tienen que tomar relacionadas con el fiscal general de la República, la Corte Suprema de Justicia, en general el pueblo hondureño está molesto con la gestión legislativa.
En el Congreso se aprueban los contratos de la energía eléctrica. En el Congreso se aprueban una serie de iniciativas que nos afectan a todos nosotros. Y la historia es que Libre, para oponerse infructuosamente a eso, hizo las famosas manifestaciones legislativas, ¿verdad? Las rebeliones legislativas. Y ahora Libre, por la decisión del pueblo, tiene el poder no para protestar, sino para cambiar esta dinámica en el Congreso Nacional de la República. Y entonces tienen en ese sentido una tarea difícil, porque no se trata de, son 4 años, son muy pocos, y hay que ir pensando en que recomponer un país severamente dañado después de 12 años de mal gobierno del Partido Nacional no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Se hace con mucha visión política. Entonces yo creo que sí, el Congreso debe jugar un papel decoroso en este caso, debe jugar un papel pensando en la nacionalidad hondureña, en todos nosotros, y no solo en una minoría, y no solo en los dueños de las grandes empresas que se benefician del país. Entonces esperemos eso, y esperemos que la decisión de quién va a ser el presidente del Congreso dé una señal de que vamos en ese camino, ¿verdad? Y si hay un compromiso por parte de la dirigencia de Libertad y Refundación, creo que es una buena señal, ¿verdad? Que los políticos asuman compromisos y que los cumplan. Y hay que darle espacio a eso. Necesitamos confianza. Necesitamos que el sistema político se recomponga y empieza por generar confianza. Bien, don Aristide Mejía, ¿qué piensa? Y luego voy a explicar esto. Y vamos a hablar del caso de Narrala, que es a mí me cae bien el ingeniero Narrala. Siempre he considerado que fue bueno que él participe en la política. Pero el ingeniero es uno de los 3 designados. De repente, al momento de negociar, el ingeniero no se asesoró tan bien. No estaba Tito Mejía en ese entonces. Aristide. Bueno, coincido plenamente con lo que ha dicho Julio, porque yo considero que sí ha habido un cambio de era en Honduras. Sentimos como que hay un cambio de era. Esperemos que eso sea el signo de los tiempos, porque esta elección había generado mucha preocupación. Y justamente esa preocupación es la que hizo que el pueblo inteligentemente, y yo casi nunca uso la palabra soberano, que no me gusta, sino el pueblo, que el pueblo inteligentemente esperara su momento para castigar en las urnas, y esa tensión que tuvo el pueblo hizo que masivamente fuera a votar y que su voto fuera contundente por una candidato que representaba un cambio. Y de allí que no hay discusión sobre ese resultado. Es un mandato claro, no le tocó a la JOT más que a reconocer a las demás fuerzas, sobre todo al Partido Nacional, que es el derrotado de esta contienda, porque los liberales fuimos... Lo sentí que lo viste con una satisfacción, sí, derrotado. Derrotados. ¿Y por qué satisfacción? Porque no hay que olvidar la prepotencia con que han actuado. Una prepotencia que viene del tiempo de Carías, cuando ellos decían, tenemos la mayor organización. La estructura. Tenemos la estructura. Maquinaria. Nunca dijeron, tenemos el favor del pueblo, sí, al cual desprecian, al cual humillan, al cual saquean, al cual vilipendian y al cual vejan. Nunca dijeran eso. Siempre dijeron, nosotros vamos a ganar, y quisieron meter una idea de miedo, de que ellos de cualquier forma iban a ganar. Y las órdenes que tenían era de que de cualquier forma iban a ganar. ¿Y qué pasó el día de las elecciones? Lo había dicho yo antes, en varios programas aquí con Raúl. Los nacionalistas, ese partido no es más que un gigante con pies de barro. Cuando vean la multitud en contra de ellos, se derrumban. Y eso fue lo que pasó. Yo tengo reportes en todo el país que los que andaban con el dinero para la comida se lo robaron. El dinero para sobornar gente en las mesas se lo robaron. Que en muchas mesas no llegaron. Cuando ya vieron a la multitud, cada uno fue una desbandada de ese partido. Esa es una lección de la historia. Y todavía quiero decir otra cosa sobre ese punto. Fue tan así de sorpresivo y de inteligente el pueblo hondureño
que en la tarde, aquí en Tegucigalpa, no sé en otras ciudades, no había ni un alma en las calles, esperando de que iba a haber un problema. Solo fueron a votar en silencio, nadie decía por quién iba a votar. Y gran sorpresa cuando se abrieron las urnas para un montón de gente. Y ahí empezaron a salir a celebrar. Y yo me siento parte de eso también, porque en el Partido Liberal nosotros fuimos oposición, contribuimos con nuestro discurso, con nuestra crítica al Partido Nacional a ese triunfo para darle argumentos al pueblo de que había que votar contra el Partido Nacional. Dicho esto, estamos ya en otra etapa. Dejando eso atrás, vamos a una etapa en que, como ha dicho Julio, se respira un nuevo ambiente, hay un ambiente de armonía, la gente está a la expectativa de cómo se va a conformar primero el gabinete, primero en el orden del tiempo cronológico, la Junta Directiva del Congreso, luego el gabinete, y las señales que se están viendo son muy prometedoras, porque desde mi punto de vista yo veo que el Libre está demostrando madurez, está demostrando moderación y está demostrando que sabe experiencia, que sabe hacer las cosas, que como ya el caso de Mel y otros que andan allí han estado en el gobierno, entonces están haciendo las cosas con verdadero conocimiento. Cosa diferente sería si hubiera alcanzado el poder un partido novato, como el de Salvador, por ejemplo, porque no hay la experiencia acumulada. Y yo creo que más bien esa conjunción con el Grupo de Salvador ha sido buena, porque también eso ha traído moderación, ha traído riqueza a un equipo económico que está generando tranquilidad en el sector económico, que es el que se necesita que haga la reactivación nacional. Luego queda para los próximos días ver cómo queda conformado el Congreso. Y el Congreso, a mi juicio, y en eso también coincido con Julio, no escuché bien a Filadelfo porque se cortaba un poco, el Congreso para mí también ha recibido un mandato. Yo sé que hay un acuerdo político y ese acuerdo veo que Mel hace todo por respetarlo. Él ha dicho que va a respetar ese acuerdo, quiere decir que él va a respaldar a la persona que seleccione Salvador, pero la historia del Congreso en todos los sucesivos gobiernos, salvo en el de Juan Orlando, pero en casi todos, lo ponen los diputados. Son las fuerzas que integran el Congreso las que determinan en última instancia quién es el que va a gobernar en el Congreso. Es la correlación de fuerzas de ahí. Y los diputados saben que han salido electos por sus propios votos. Es que antes, cuando el voto estaba ligado al voto presidencial, era diferente, porque el presidente ponía la lista de dedo y, ¿se acuerdan en la primera elección de Suazo Córdoba? Salía a los diputados elegidos con los mismos votos del presidente. Exacto. Entonces, el presidente mandaba sobre los diputados. Pero actualmente el Ejecutivo no tiene poder sobre los diputados, porque los diputados tienen sus propios votos, han salido en virtud de gastos que han hecho ellos mismos para sus campañas. Y al final... O sea, ¿no los escogió el presidente? No los escogió el presidente, exactamente. Entonces, sí, el coordinador del partido... No, Tito, pero no, aquí aclaremos. Solo quiero terminar la idea. El coordinador del partido tiene un gran liderazgo. Sabemos que este es un partido con una fuerte impronta de Mel, y él va a proponer, va a influir seguramente para que sea el escogido, que entiendo yo que es Redondo, y me imagino que Redondo pues ha de ser la persona también respaldada por Salvador, que no lo he escuchado decir nada en estos días. Pero si esa... ¿Y vos que conoces a Salvador crees eso? Si esa propuesta no funciona, al final van a elegir las mayorías. Y como ha dicho también el Partido Liberal y el Nacional y varios diputados de Libre, el diputado presidente debería ser de Libre. Y como lo ha dicho correctamente Julio, yo creo que el más destacado de los diputados de Libre es el que ha sacado más votos, que es Jorge Cálix. Pero bueno, la moneda está en el aire, cualquier cosa puede ocurrir, hay arreglos de partidos normales y vamos a esperar hasta enero para ver qué es lo que ocurre.
creo que toca al coordinador de Libre y a Salvador hacer una gran labor de convencimiento. Lo que pasa es que Salvador no ayuda mucho, porque Salvador, al dar declaraciones, genera incertidumbre en el campo de la alianza, ¿verdad? Y entonces de repente esa alianza se puede resquebrajar por el lado de Salvador y más bien va a ser otro partido, en este caso el Partido Liberal, que se convierte en el aliado en el Congreso. Bueno, aclaremos algo. Para continuar, hablemos de este tema de Salvador. Salvador decía que él era el primer designado. Eso no existe. No hay prelación. Sí, son 3 designados iguales. Entonces no hay primer designado, Salvador. Este muchacho Carlington Dávila, quien yo una vez dije, y vuelvo a repetir, que para mí no era un buen candidato a alcalde. Ayer apareció diciendo que el Partido Salvador de Honduras, con pleno desconocimiento de las cosas, iba a buscar mocionar que Narrala fuera diputado. Y es que la gente va a votar por Narrala para diputado. A mí me cae bien Narrala, pero lo que sí es la verdad es la verdad. Segundo, que me corrijan aquí los 3 distinguidos caballeros que he invitado. Narrala dejó votado el Partido Salvador de Honduras y se fue a poner de designado de Libre. Salvador se hizo designado de Libre. Sí. Entonces Salvador Narrala tendría que renunciar él de ser designado. Las autoridades de Libre, encabezadas por don Manuel Zelaya, nombraron un designado y Narrala, para ser diputado, tendría que renunciar a algo de Libre, algo que jamás va a ocurrir. Nadie de Libre renunciaría para darle a Narrala, mi opinión. No, nadie del Partido de Salvador. ¿Y alguien del Partido de Salvador, crees vos? Tendría que renunciar. ¿Y Rosca podría renunciar? Ella va. No, yo digo, pero los de Libre la veo difícil. Difícil. Entonces Narrala, solo que renuncie Rosca. Ahora, Raúl, mira, el problema es que estamos pensando en constituir el Congreso, pero el Congreso va a durar 4 años. Y vos no sabés qué va a pasar en el inter de 4 años. O sea, ¿te imaginas un presidente de Congreso con 10 diputados de su bancada? En los momentos críticos que se te revuelve el Congreso. Sí. El presidente se apoya en su bancada. Y yo no creo que Libre vaya a ser tan consecuente en mantenerse como tal. Pero Raúl, eso es como fue una promesa de campaña. Por eso. Y en un acuerdo firmado que le iban a dar a uno de Salvador de Honduras la presidencia del Congreso. Y Redondo ha estado cerca de Libre, ¿verdad? Eso de acuerdo, Raúl, pero las expectativas del número de diputados que tenía Libre como que tenía Salvador no se dieron. Raúl, mira, hay que reconocer los liberales. Los liberales con 1/4 parte de los votos nacionalistas tienen la mitad de diputados. Libre, si el voto hubiera arrasado por diputados, tuviéramos 76 diputados libres, y no. O sea, si Omar lo hubiera arrastrado a todos, como sí, arrastró al alcalde, tuviera 76 diputados, y eso no se dio, pues. Sí. Y entonces hoy tenés que acudir a otros partidos. Sí. Y los liberales dijeron apoyan a Libre. Incluso yo escuché a Toño Rivera que dice que apoyan a Libre. Entonces yo a veces creo, mira, que el cumplir esa promesa que él dice que la va a cumplir, eso puede provocar inconvenientes en el transcurso del funcionamiento del Congreso Nacional. Porque yo te decía, si van a poner cualquier diputado que pongan en el Congreso, requisito fundamental, cambiar la ley orgánica del Congreso. Otro dictador más en el Congreso, como ha sido Oliva, ya no. La nueva ley orgánica del Congreso, Raúl, se aprobó el famoso 14 o 20 de marzo, de toda aquella convulsión de leyes que se crearon. Y esa ley consolidó a Oliva para que respondiera en todo. ¿Cuándo discrepó Oliva del Poder Ejecutivo? Nunca. Nunca. Ni cuando lo humillaron en las elecciones primarias que respondió. Entonces esos compromisos son compromisos de otro nivel, ya no solo políticos, sino de otras apariencias. Pero he escuchado que hay intenciones, he oído de gente de Libre,
y también liberales intenciones de modificar esa ley orgánica. Sí. Licenciado Filadelfo. Bueno, intenciones hay, pero yo creo que falta ver. Pero una cosa que siguiendo esta línea de pensamiento del maestro Julio es que hay un compromiso de la dirigencia del Libre con Salvador Narrala, pero dada la conformación del Congreso, ese acuerdo, esa suma de votos o de votos de diputados de Libre y Narrala no son suficientes para lograr la integración de una directiva del Congreso. Entonces, Libre está obligado a buscar una negociación con el Partido Liberal y ahí entonces es donde vienen las mediaciones. Los liberales pueden poner los liberales no suscribieron ningún compromiso con Narrala, mucho menos el Partido Nacional. Y eso complica, ¿verdad? Y aquí la complicación viene porque Narrala hasta ahora ha demostrado mucha inmadurez política para entender esta parte del quehacer político, ¿verdad? Que una cosa es las aspiraciones y otra cosa es lo que es posible lograr. Y creo que por ahí pueden haber dificultades, creo que por eso se maneja... por eso no sabemos en qué nivel están estas negociaciones, pero debo reconocer que Redondo es un candidato que puede lograr la venia de la bancada del Partido Liberal, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí entonces sí podemos encontrar una vía para resolver un problema que tiene la dirigencia de Libertad y Refundación, porque efectivamente hay un compromiso de Libre y que Libre hasta ahora ha dicho que lo va a cumplir. Y cumplir es decir, bueno, yo te voy a apoyar, pero que te apoye no significa que juntos lo vamos a lograr. Entonces, creo que es la etapa más difícil. Yo tengo mis temores por esto que acabo de decir y no es casual entonces que aparezcan estas voces que proceden precisamente de gente cercana a Salvador Narrala para enrarecer el ambiente, ¿verdad? Y crear más confusión. Pero lo cierto es que claramente hay 4 bancadas, ¿verdad? O 3 bancadas, perdón, 4, perdón, sí, con capacidad de tomar una decisión. Y va a depender porque en política todo es posible. Y yo les digo, si Libre y el Partido Liberal se ponen de acuerdo y logran incluso convencer a diputados del Partido Nacional de integrar una junta directiva, podemos tener una junta directiva inesperada. Y si eso se logra basado en el consenso, por ejemplo, de que es necesario reformar el reglamento del Congreso, que es necesario derogar una serie de leyes, por favor, hay que apoyar esto. El compromiso que tiene es el presidente Zelaya con Salvador Narrala, pero nosotros, como miembros del pueblo, como miembros de Ciudadanos, lo que queremos es que el Congreso responda a las aspiraciones de la sociedad hondureña en general, que el Congreso legisle en función del interés nacional, que se rompa ese estilo de legislar en interés de los que se creen los dueños del país. Entonces, me parece que está complicado y creo que va a ser la tónica. Yo les digo, quizás con más deseos de equivocarme, pero el rompimiento de Narrala con Libre no me va a extrañar a mí. Es cosa de tiempo que esto se dé, ¿verdad? Que se dé. Y no creo que va a ser traumático para Libre, va a ser más bien mediático. Y en esa connotación mediática probablemente Narrala pierda, porque va a perder credibilidad de los que hasta ahora le han apoyado. Porque Narrala, lo que usted señaló, Raúl, al inicio, Narrala en su corta carrera política lo que ha hecho es crear 2 partidos y casi destruirlos. Óigame, y si lo tenemos de presidente, por favor. Entonces, creo que hay que decirlo de esta manera, ¿verdad? Está elaborándose un mal perfil de lo que nosotros no queremos como presidente. Queremos un presidente con capacidad de entender que hay instituciones que hay que mantener con visión nacional, con capacidad de dialogar y llegar a acuerdos. Y Narrala no tiene ninguna, por lo menos se está demostrando no tener eso. Y la oportunidad de integrar la directiva del Congreso es en ese sentido una oportunidad para que él demuestre que está madurando,
¿verdad? Porque para mí es claro, eso que diga que es primer designado presidencial es que va a utilizar su puesto designado para presidencial para lanzarse de candidato para las próximas elecciones. Y desde ya, miren, ni ha tomado posesión la señora Xiomara Castro, pero para mí es evidente que Narrala va camino a eso. Sí, ahí, licenciado Filadelfo. Sí. Mire, yo alguna experiencia tengo en esto. Con todo respeto, ser designado presidencial es un honor, pero también escribió Olmo Valladares un artículo que no es de tener razón. Le dan una oficina, le dan un salario, una secretaria y un conductor. Y un designado presidencial tiene el protagonismo que el presidente le dé la gana que tenga. Si yo hubiera sido Narrala y me reúno con Mel y hago esa gran alianza, yo le digo, mira, Mel. Raúl, un ejemplo inmediato, Ricardo Álvarez. Sí, hombre, es que me dije Ricardo Álvarez escondido. Con la diferencia, Raúl, de que Narrala va a tener la cabeza del Congreso, si se le cumple, y varios ministros. Entonces va a tener más poder que los otros designados. Solo déjame terminar la idea. Porque eso depende del presidente también, de la presidenta. Claro. Si no le quiere poner ningún ministro. Le quita a la gente. Y si no le quiere poner ningún ministro. Sí. El compromiso es, yo hubiese sido Narrala. Mira, Mel, poné mi rosca designada. Sí. Yo quiero ser el primer diputado Francisco Morazán y presidente del Congreso. Así es. Eso es lo que hace un político. Un político hubiera hecho eso, correcto. Yo poné mi rosca de designada. Así es. A mí me pones de primer diputado y como yo voy a salir, quiero que me firmes aquí y salgamos públicamente, doña Xiomara, vos y yo, sí, que yo voy a ser el presidente del Congreso y que voy de primer diputado del Partido Salvador de Honduras. Nadie le pudo decir eso a Narrala. Así es correcto. Nadie le pudo decir eso a Salvador Narrala. Eso de que le van a dar ministro. Sí, enfrente tuyo y mío hemos visto que gente que le dicen va de ministro, no, ya no lo reciben. Raúl, y lo del Congreso también. Ahora Raúl, lo del Congreso, ayer, les voy a dar una información. Narrala, al darse cuenta de esto, Narrala ya se dio cuenta que él debió ir de primer diputado. Por eso es que quiere cambiar. Es que quiere, Narrala quiere ser presidente del Congreso. Porque hasta ahora se da cuenta que las fuentes que tengo, yo repito, a mí me cae bien Salvador, siempre lo ha apoyado en lo que he podido, pero ahora ya se dio cuenta que la jugada era ser presidente del Congreso. Pero ¿y cómo se va a lanzar de candidato, licenciado Filadelfo, si le echan flicks en la presidencia? Si yo conozco, y le pasa las de Ricardo. Pero hay otra cosa que ha dicho Ricardo, de Elvin, hay otra cosa de lo que ha dicho Filadelfo. Una cosa, Filadelfo, es el ideal que me parece muy bien planteado por usted, pero otra cosa es la práctica. Si revisamos toda la trayectoria de los presidentes del Congreso desde que el voto es separado. Mira, es correcto eso, debió hacer Narrala. Disculpa que te interrumpa, pero es que es cierto, Betito. Claro. ¿Cómo no hicieron eso? Claro, no pensaron bien. Pero hay otra cosa, y es que revisemos de las promesas y compromisos. Reina se comprometió con Carlos Flores de que él fuera el presidente. A la hora quiso poner a Jorge Arturo Reina. Por un voto no pudo, porque Flores tenía el liderazgo de los diputados. Y eso que es difícil. Y fue voto secreto. Y voto secreto. Por el voto de Olancho. Por el voto, exacto. Después vamos al siguiente. ¿Quién era el siguiente? Maduro. Maduro quería poner a varios. No, te voy a contar la historia. La de Maduro la sabemos. No pudo tampoco. Yo participé. Primero, don Ricardo quería poner a don Luis Cosenza. Entonces los diputados, todavía antier hablaba con un exministro, el diputado nacionalista. Entonces se le opusieron, porque don Cosenza tiene su modo, un poco parco, su carácter, entonces no querían los diputados. Entonces Jorge Solorza. No, espérate, después Carranza. viene Carranza. Pero Maduro le había prometido a Jorge Carranza ser el presidente del Congreso. Yo me acuerdo bien de eso, yo soy amigo de Jorge Carranza, a quien saludo. Me acuerdo que una vez dije noticia que tantos diputados estaban con Carranza. Y me mandó a hablar don Ricardo. Me dijo, oíme Raúl. Pepe Lobo iba de viceministro de Seguridad. Me dice Maduro, no me vas a dejar gobernarme porque yo era director de HRN y tiré el listado de los que apoyaban a Carranza.
A Pepe Lobo ya se los había ido a presentar a los diputados como ministro de Seguridad. Sí. Entonces le dicen, entonces dije Maduro, pues voy a poner a Jorge Ramón Hernández al cerro, y se le ponen al brinco también los diputados, porque nadie quería a Jorge Ramón Hernández al cerro de los diputados. Y entonces a Carranza le dijo que no le iba a cumplir, que lo iba a poner en Sotravi. Carranza agarra un maletita y va para Sotravi, y entonces, vení Pepe, vas vos de presidente. Raúl, decía y Durkheim. después Hernández al cerro se armó un superministerio. En gobernación. Y allá lo quebraron en el Congreso y lo dejaron con las 4 tablas de siempre. Ahora, Raúl, decía Durkheim que cuando un fenómeno se repite 3 veces estamos en presencia de una ley. ¿Por qué ahora va a ser diferente? ¿Cómo decís? Decía Durkheim, cuando un fenómeno se repite 3 veces estamos en presencia de una ley. ¿Por qué ahora va a ser diferente? La elección del presidente del Congreso. Hay un elemento, Raúl, mira. El compromiso bipartidista que hay entre Libre y Salvador Narrala no es inferior, debe ser inferior al compromiso general del país que haya, de formar un Congreso Nacional consensuado. Mira, está supeditado. Que esté consensuado. Es que antes del análisis de ustedes, perdonen, miren, aquí me escriben 2 seguidores de Narrala, furibundos. Fabio Aguilar, el socio de Alan Macoto. Es correcto, eso debió hacer ese Narrala, así como dije yo. Bueno, y aquí me escribe Abela también. Sí se le dijo a Narrala, además que robustecía la planilla, quiere decir que la presencia hubiera sacado más diputados. Pero ojo, vamos a esto. Y Daniel Mejía me dice, buen día Raúl, sigue Narrala pagando el precio de sus novatadas políticas, ya son como 10 años que tiene de andar en eso, ya debió aprender. Ojo, ahora Narrala ya se dio cuenta. Y Narrala, como cualquiera, está haciendo la fuerza para ver si lograría una diputación y ser presidente del Congreso. Yo lo dudo, compa. Pero esto dijo Narrala en tunota.com. Eso fue ayer. Ponémelo ahí. Pónganmelo. Miren, ve. Es buena idea. Salvador Narrala sobre la posibilidad, acércame eso, de ser presidente del Congreso Nacional. Escribe el periodista Brian Maldonado. Él dijo, es buena idea. Sí, no estás viendo. Si para eso te lo estoy poniendo. Narrala aceptaría la nominación a la presidencia del Congreso Nacional. Esto respondió a tunota.com el virtual designado presidencial electo Salvador Narrala. Dele. El virtual designado presidencial electo Salvador Narrala calificó el jueves, ayer, como una y buena idea la propuesta de que él pueda asumir la presidencia del Congreso Nacional de la República de Honduras. Asimismo, Salvador Narrala, en entrevista a Tu Nota, agradeció a quienes han hecho esa propuesta. Sin embargo, manifestó que desconoce que establecen las leyes hondureñas para esa política porque ya fue electo designado presidencial en la planilla del Partido Libertad y Refundación. Ojo, Narrala aquí está diciendo que quiere ser presidente del Congreso. Sí. El hombre no se dio cuenta. Aceptaría la nominación, que es una buena idea, dice Narrala. Y Narrala no ha venido peleando. Ahí usó a Carlton Dávila, que ese muchacho, bueno, él ocupa su chamba de regidor, de vicealcalde. Pero Narrala aquí está aceptando que quiere ser presidente del Congreso. El hombre ya se dio cuenta que debió negociar eso, ir de primer diputado del Partido Salvador de Honduras. En ese sentido afirmó no está apoyando a Redondo. En ese sentido, también es correcto tu análisis. No está apoyando a En Redondo. ese sentido afirmó que la Constitución de la República le permitirá formar parte del próximo Congreso, aceptaría la nominación para asumir la titularidad del Poder Legislativo, pero insistió que debe resolver la parte legal. Por supuesto, uno no puede negarse a lo que la mayoría quiere. ¿Cuál mayoría, Salvador? Si nadie fue a votar por vos para presidente, pero es del Congreso, pero es algo que deben resolverlo los abogados. Yo no entiendo nada de eso, añadió el político hondureño. Narrala, ya están electos por el pueblo los diputados, es como unos que están yendo ahí al Parlamento Centroamericano nombrados de dedo. La gente fue a votar por Narrala para que fuera el designado, uno de los 3 designados con igual funciones que los otros 2 de doña Xiomara. Y más allá de eso, solo quiero decir, acotar pero algo. Es relevante que él dice que no es una mala idea, ¿verdad? Quiere decir que no apoya a Redondo está también. Interesado. Indudablemente de ahí se infiere de que él está interesado. Y yo creo que esto no le está ayudando al gobierno, porque me parece que en este momento en que hay este ambiente que hemos descrito, todos queremos contribuir
con el nuevo gobierno, con la presidente para que tenga éxito. Y necesita en el Congreso el respaldo de su partido y de todas las otras fuerzas. El Partido Liberal ha dicho que va a apoyar al próximo gobierno porque hay un punto más importante que tiene que ver con el Congreso, y es que para gobernar de la forma autoritaria como hizo Juan Orlando y su partido, montaron una especie de dictadura disfrazada en los dos poderes, dentro de un sistema pseudo democrático como el nuestro. Fueron destruyendo la institucionalidad, fueron creando duplicidades de instituciones. Por ejemplo, aquí no se respetan los derechos humanos porque no funciona nunca el comisionado de derechos humanos, porque siempre ponen a alguien de su partido o alguien que no funciona. Entonces crearon un Ministerio de Derechos Humanos, que tampoco funciona. No funciona bien el Instituto de Transparencia porque no tiene facultades. Crearon un Ministerio de la Transparencia en el gobierno más corrupto. Hay 19 instituciones paralelas que crearon. Exactamente. Luego, Juan Orlando se hizo atribuir la facultad de armar y desarmar ministerios a como a él le pareciera. Ponerles nombre, ponerles atribuciones y desarmar y deshacer y anular y conformar. Esa atribución que normalmente debe pasar por leyes del Congreso, hay que restablecerla para la República, para el Estado de Derecho. No digamos si vamos a entrar al análisis de un montón de leyes que hicieron, de secretividad, de leyes que reformaron para la impunidad, de un montón de cosas que ellos han ido destruyendo. Por lo tanto, la presidenta Xiomara Castro va a necesitar el respaldo claro y determinado y fuerte del Congreso de la República para poder gobernar y para desarmar esta dictadura. Le aclaro, ayer en este canal el señor Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal y que vuelve a ser diputado otra vez por El Paraíso, dijo: nosotros los liberales vamos a sostener lo que dijimos. Vamos a apoyar a Libre en las decisiones que tomen el Congreso. Si quieren poner a Redondo, nosotros los apoyamos. Si quieren poner a otro, nosotros lo apoyamos, dijo Mario Segura. Y ayer yo hablé con el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, con Gianni Benjamín Rosenthal. Ahora le digo, ¿y qué pensás? No, nosotros apoyamos a Libre, a lo que quiera. Entonces me dijo Gianni Benjamín Rosenthal, si quieren poner a Redondo, pues tienen los 25 votos del Liberal. ¿Cuántos son? ¿20 cuántos? 21 van a ser. 21 van a ser, dice don Julio. No, 22 van ahorita. Bueno, ya alguien me preguntó, ahí vamos a hablar. Entonces Gianni me dijo que van a apoyar. Si quieren poner a Redondo, pongan a Redondo. Si quieren poner a uno 49, a 44, Libre, 22 y 10. A uno de Pino, a Beatriz Valle, a Juan Barahona. Partido Liberal no va a armar Calix, conflicto. Partido Liberal va a respaldar. Ojo, hay problemas en el Partido Salvador de Honduras. Poneme eso de tunota.com. Pedro Barquero no se da cuenta de esto. Pedro Barquero, sobre propuesta de promover Salvador Marrala, tenemos que respetar la ley, dice Barquero. Oigan bien. Pedro Barquero, integrante de la Comisión de Transición del nuevo gobierno, que encabezará, esto es en proceso, digital. Saludos a mi compañera y amiga Marlene Zelaya. Ya no hay un buen entendimiento. Pedro Barquero, no digas suave, decí duro. Que me estás diciendo que ya no hay entendimiento. Dice que hay una ruptura de entendimiento. Ya les voy a contar también. Pedro Barquero integra la Comisión de Transición del nuevo gobierno, encabezará Xiomara Castro, y refirió el jueves a la propuesta de promover a Narrala como diputado al Congreso Nacional para que sea el residente de ese poder del Estado. En ese sentido, Barquero, uno de los hombres de confianza, ya no, de Salvador Narrala, aseguró en declaraciones, es que yo paso informado, en declaraciones a Radio América, que aún no hay nada definido al respecto. Él todavía no ha tomado una decisión de quién es la persona que va a designar y estamos pendientes de eso. Agregó que será el momento indicado cuando se dará a conocer el nombre de la persona. La misma será elegida por Narrala para que presida el nuevo Congreso. Nosotros tenemos que ser respetuosos de la ley, dice. O sea que Narrala no puede ser. Bien. No, Pedro Barquero también. Pedro Barquero, ojo, a Pedro Barquero lo han ubicado en la Comisión de Transición. Ahí está. Él de las cosas políticas no sabe. A él no le comunican eso.
Para eso en Libre hay otra persona que es el que se encarga de eso. Otra cosita más. Y Pedro Arquero y Narrala ya están así, no están contentos. Y a Narrala no, yo le comenté, un periodista, cuando yo di la noticia, inmediatamente llamó a Narrala, de que estaban anunciando a Redondo, y Narrala se sorprendió. Entonces no lo designa él. ¿Quién lo designa? No, sí, él lo propuso. Ojo, también, claro, sí. Propuso como a 4. Sí, pero ahora Narrala se dio cuenta que debió ser él. O sea, los adversarios de Redondo en el Partido Salvador, entonces sacaron... Yo me acuerdo que Narrala propuso a 4 y ahí estaba Redondo. Correcto. Cuando, dijo, voy a decidir entre estos 4. Pregunta, era Fátima, Hiroshka, Redondo y alguien más, que no recuerdo. A los 3 eso le pegaste. Licenciado Filadelfo. Bueno, yo insisto, es un estir y encoge en el que podemos extendernos y especular, pero finalmente no vamos a ver porque es fruto de estas negociaciones. Pero estos datos que usted proporcionaba de si hay una decisión así del Partido Liberal como partido de respaldar a Libre, eso facilita el acuerdo. Y si la Salvador Narrala se equivocó al momento de negociar el cargo de designado presidencial y no buscar una diputación, que no se equivoque ahora. Es que el problema es eso, que si en política te puedes equivocar una vez y te puede permitir aprender, pero si lo que hay es una suma de errores, y a mi juicio, yo insisto, Narrala es una suma de errores, lo que se deteriora su imagen. Y yo les digo, es cierto, el cargo designado presidencial es decorativo, pero no hagamos a un lado la personalidad muy dinámica de Salvador Narrala. ¿Y cuál es su objetivo? Finalmente es un hombre que busca el poder, ¿verdad? Y entonces, por la vía de las elecciones, eso es positivo, tiene un respaldo popular, pero se equivoca. Y ojalá no se equivoque ahora, ¿verdad? Porque el cargo de presidente del Congreso Nacional puede servir para que Libre logre esto que todos hemos estado diciendo, ¿verdad? Desarrollar una gestión, digamos, de consenso, pensando en el país, o por el contrario, tener una gestión del Partido Libertario de Refundación que desanime a los votantes. Hay ese riesgo de que Libre, que la presidenta Xiomara Castro se equivoque y no pueda cumplir las mínimas expectativas de la sociedad hondureña. Ningún diputado está vacunado para cometer los errores que otros diputados han cometido en el pasado. Entonces yo llamaría la atención a este punto, ¿verdad? Por eso que acabamos de mencionar, una cosa es criticar el reglamento cuando estás en la oposición, pero otra cosa es ver el reglamento cuando tenés el poder. Yo no me sorprendería que Libre ahora tenga un planteamiento distinto con relación al reglamento, porque se trata de mantener el control del Poder Legislativo. Finalmente, y en esa historia que todos ustedes hicieron, yo estaba reparando, ¿verdad? Los presidentes deciden, o por lo menos es una voz muy importante para decidir quién es el presidente del Congreso, y a veces los diputados en esa negociación se le oponen, pero hay un acuerdo. Entonces, no es cierto que exista independencia de poderes, ¿verdad? Hay una negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque es importante que como gobierno la gestión de Libertad y Refundación sea coherente. Y eso es lo que todos queremos, y por eso estamos dando este espacio, esta confianza, y hablamos de esperanza. Pero si ustedes se fijan, todo es subjetivo. Yo les digo, yo me sumo a esa esperanza, pero esperemos, a ver, y ojalá que el presidente del Congreso que finalmente llegue tenga esas capacidades, esas habilidades que el país requiere. Raúl, si lo de Narrala se da, ¿puede Hot también aspirar a eso?
Todos podemos. A que renuncie. Puede aspirar un diputado. puede aspirar vos, puede aspirar pueden renunciar los parientes de Oliva que lleva ahí en el espíritu de la ley no es ese, ¿verdad? El espíritu de la ley, el espíritu de la ley no es ese. Porque ahí se estaría burlando la voluntad popular. No, pero aquí todos, si eso es, aquí todos. Entonces por eso, mira, no por conveniencia, sino que hay que ser enérgico en eso. Eso realmente no se puede. Hay que respetar la voluntad del elector que fue a votar. Hay que reconocer que Narrala ayudó a que Libre ganara. Cuando Narrala se fue a agregar al Partido Libre, mejoró la percepción del pueblo hondureño para saber quién iba a ganar las elecciones. Correcto. Si Narrala decía que él era el partido mayoritario y todo, y luego va a aliarse con Libre, la impresión que quedó en la gente es que Narrala reconocía que Libre era el partido que estaba mejor rankeado en ese momento. Y que Narrala haya prestado su fotografía para aparecer abajo de Xiomara, eso Libre debe agradecerle. Claro. O sea, que no anduvo con cálculos de que conocía la ley o no la conocía. Esa figura de Narrala abajo de la planilla donde iba doña Xiomara fue muy importante para jalar una buena cantidad de gente no partidaria que simpatiza con... Entonces, Raúl, en síntesis, Narrala ayudó a ganar a Libre, pero puede hacer que Narrala no ayude a gobernar al Partido Libre. Y en eso la presidenta de la República debe tener mucho cuidado. Yo soy de los que creo. Y lo apartan. Claro. Si algo no te permite gobernar, tenés que quitarlo. El apartarlo significa un sacrificio. El poder lo tiene Xiomara. El apartarlo tiene un costo político. Por eso, para evitar errores, el candidato presidente del Congreso, para mí, debe salir del Partido Libre. Pero ahí empieza el primer pleito con Narrala. Si pasa eso, si ponen uno de Libre, ahí empieza el primer pleito con Salvador. Bueno, pero eso es algo que hay que evaluar. Por eso doña Xiomara y Mele quieren quiero decir algo sobre esto. Yo creo que la escogencia de Redondo en gran medida se debe... Redondo ya tiene una experiencia de 2, 3 periodos en el Congreso, ya tiene experiencia como diputado. Es un hombre con capacidades y todo indica que tiene digamos, la envergadura para asumir ese cargo, al igual que Cálix. Pero hay que recordar de que Redondo fue el fundador del primer partido de El Salvador, del PAC, y él puso los recursos. El que puso el dinero fue Redondo. Y cuando ellos hicieron los estatutos, crearon 5 cargos directivos. Ahí entró Fátima, Rafael Padilla, Narrala, la esposa de Redondo y Redondo. Y como ustedes saben que un poco la dinámica de Narrala es un poco como estilo Trump, como confrontativa, ¿no? Y así de pleito. Rápidamente entró en conflicto. Y en ese conflicto... ¿Tito estuvo ahí, Raúl? No, yo no estuve ahí. También te peleaste con el partido. Estoy hablando del PAC. ¿No? Bueno, del PAC. Yo apoyé a Salvador en el contexto de la alianza, es diferente. En el PAC lo que ocurrió fue que hubo un pleito tan grande que en un momento dado vino Redondo, la esposa y Fátima se controlaron el partido y dejaron en minoría a Salvador y a Rafael Padilla, que fue leal con Salvador. Entonces, yo no sé si realmente Redondo viene respaldado por Salvador. En ese caso, Redondo saldría electo por los votos de Libre y tendría que tener votos por lo menos del Partido Liberal, sino que del Partido Nacional también, pero creo que el Partido Nacional va a tender a abstenerse y dejar que las otras fuerzas elijan. Entonces, si él no viene respaldado ni por sus 10 votos del Partido de Salvador, él tendría que agregarse a Libre, prácticamente, como ya dejar de ser un diputado del partido minoritario para ser un diputado, un presidente respaldado por la mayoría. Ahora, está la otra opción, que es la que está diciendo Julio y que yo también interpreto como más
más favorable a la gobernabilidad, que es que si este mecanismo no funciona, se elija un diputado que sea de Libre directamente, con el respaldo total y sólido de su bancada, con una alianza con el Partido Liberal, por ejemplo, y ese candidato, que podría ser Jorge Cali, que es el que ha salido más votado, creo que sería mejor para la gobernabilidad de Xiomara, porque son del mismo partido, no habría fisuras y todo eso. Aunque yo pienso que la otra opción, como ha dicho aquí Filadelfo, es también viable. Ahora, los poderes en Honduras y en todos lados del mundo no deben de ser confrontativos. Eso no quiere decir que no sean independientes. La teoría dice que los poderes del Estado son independientes pero complementarios. Es decir, recuerden ustedes que el modelo perfecto nosotros lo tuvimos cuando Reina fue presidente, Carlos Flores era presidente del Congreso, fueron independientes, y la Corte fue independiente. Es la única vez que la Corte, a mí me lo dijo Miguel Ángel Rivera Portillo, nunca recibió una llamada del presidente Reina para recibir una orden. La Corte fue independiente, hizo su trabajo, pero no se fue nunca, no hubo un problema entre poderes en ese periodo. Los tres poderes fueron complementarios. Y eso es lo que deberíamos de buscar. Entonces, para mí el análisis es con cuál de los candidatos, si con uno de Libre o con Redondo, logramos esa independencia y complementariedad del poder del Estado. Logramos gobernabilidad. Y gobernabilidad. Eso es. Recuerda, Montesquieu no decía división de poderes, sí. Separación de poderes. Separación. Poderes deben de ser separados y complementarios. Y Libre tiene un triunfo contundente a nivel presidencial, pero necesita construir gobernabilidad en el Congreso Nacional, donde se va a decidir una infinidad de cosas que distorsionaron en estos 12 años, ¿no? Y entonces, por eso veo la generosidad de los liberales, Raúl. Los de Luis y los de Vanegas se fueron por los liberales, le ayudaron a Libre a ganar. Y Yani, mira, con sus votos que sacó en las primarias, le va a ayudar a Libre a gobernar. Esa es generosidad de los liberales, po. Sí. Una facción ayuda a ganar y la otra tiene la responsabilidad de ayudar a gobernar, porque está primero el país. Así es. Raúl, ¿es que no creen eso? ¿En qué? En eso, de que de Libre salga el presidente del Congreso. Yo creo que Redondo, en los informes que tengo yo, que Redondo es el que apoya Libre, las autoridades del Libre. Y que doña Xiomara quiere cumplirle a Narrala poniendo uno de Salvador de Honduras en la presidencia del Congreso. Antes de la pausa, y yo no me ando inventando. Oíme, Raúl, una cosa. Yo no me ando inventando noticias. No, de acuerdo. Raúl, revisé la lista de votantes de Gracias. Al volver la ponemos. Nuestro amigo Toño no votó en Gracias. ¿Querés que le lea a Toño? Mira, no aparece, malo, no votó. Yo miré la lista de los votantes. Es malo. Toño, no aparece, no fue a votar el hombre. Toño Morro. Sí, Toño Morro no fue a votar. Toño Morro dice, no fue a votar por Juan Orlando. No fue a votar. Yo ya miré la lista de los votantes de Gracia. Toño Morro dice que a Tito Mejía lo están acusando de mapache en Libre. No, yo me mantengo en el Partido Liberal. Ni me he acercado ni he hablado con ninguno de los he felicitado nada más. Aquí me dicen, es falso. Julio Larios y yo le dijimos que era mejor ir de diputado y hubiese sacado más diputados. También Curi, me acuerdo de este señor Curi, hace años andaba con Narrala. De los que primero apoyó a Narrala. De los primeros que apoyó a Narrala. Sí, el señor Curi ha sido de los más leales. Es un hombre correcto. Sí, y había gente que le decía que estaba loco. Y los dos le dijeron, Larios y Curi, según lo que mandan ahí. ¿verdad? Antes de la pausa, y que Julio lea eso que me envió. Dice el analista Omar García, buen día Raúl y panelista, esa ventana legal artificial que quiere abrir Narrala con renuncia o muerte de propietario y suplente en presidencia del Congreso Nacional, Corporación Municipal, está demostrando que cualquier persona de los partidos aprobados por el Consejo Nacional Electoral puede asumir una curul sin votación de urna. Los partidos aceptaron eso. Cuando digo cualquiera,
Es cualquier nombre que les venga a su cerebro, cualquiera, y estamos por conocer esa aberración de gesta electoral. Las 43 familias dueñas de los 3 partidos están vivas y activas. Ojo con esa ventana. Eso. Buenos días, Raúl, me dice don Juan Carlos Rodríguez de la coalición. Si se llegara a realizar esa situación en que alguien del partido Salvador de Honduras, electo diputado, renunciara para que entre Salvador Nasralla y así ser designado como presidente del Congreso, sería la primer cachurecada que el partido Salvador de Honduras mostraría al pueblo hondureño y caería tremendamente la imagen que se ha tratado de presentar al decir ser un partido distinto, correcto y honestos. Sería una gran bofetada para el pueblo hondureño. Esa nueva ley electoral definitivamente debe ser reformada, ya sea en el 2022 o por tarde en el 2023, dice el presidente de la coalición patriótica, Juan Carlos Rodríguez. Poneme ahí lo que trajo don Julio para que nos explique. Dicen que ni Toño Morro va a votar por el Partido Nacional allá en Gracias. Se estaba riendo Tito Mejía aquí. Raúl, mira. Sí, hombre. Ese es lo que le llaman diarrea legislativa. Acércatelo, campeón. En eso debía estar, mira, la bancada de Libre, viendo qué hace. Todos los decretos como más deroga otros, todo eso. se aprobaron, mira, el 20 de enero. Ley de empleo por hora. ¿Va a ser cuestionable todo eso, Tito? Sí. Hay que negociar con empresarios. Claro, claro, porque la ley de empleo por hora no se ha cumplido con la idea que se traía de crear más empleos. Lo que ha servido es para quebrar empleos permanentes. Entonces hay que derogarla, hay que reformarla. Hay que reformarla, hay que dejar la posibilidad, pero no a costa de los empleos permanentes. Mira, ahí crearon la ley orgánica del Congreso, sí, que instaló una nueva dictadura. Ese mismo día crearon Ley General de la Industria Eléctrica, a mata caballo, sin dictámenes y sin nada. Para repartírsela. Claro, hay que revisar eso. Mira, ahí crearon la Ley de Clasificación de Documentos Públicos. La Ley de Secretos. Ley de Secreto. ¿Van a derogar esa ley o no? Así es. El pueblo está en contra de eso. Mira, crearon la Ley de Injupen, la reformaron totalmente. Ahí ¿cuál fue el sentido de esa reforma de Injupen? Desde la Ley de Injupen, o sea, permitir de que pueda invertir en otros sectores. Sí. Así como invirtieron en el centro cívico. Centro cívico. Que me dijo alguien conocedor que esa obra costó 4 veces el valor de lo que debe haber costado. Igual de Palmerola. Sí, sí. Mira, ahí crearon la ATIC, en esa sesión, Raúl. Crearon la ATIC. Crearon la Ley de Propiedad de Vehículos, donde pasaron los vehículos al IP. Mira, el IP tiene que revisarse realmente, porque el IP ha servido para infinidad de cosas. Crearon la ley de la reforma del Código Tributario y crearon la ley del servicio diplomático y consular. Dale la otra, campeón. Mira, Raúl, ¿cuánto crearon ahí? Mira, en el decreto 385-203 aprobaron el Trans 450 por 10 millones. Y ya se había construido el Trans 450. De dólares. Ya se había construido. Ya se había construido. Y dice contrato de ejecución. ¿Y dónde está el Trans 450? ¿Dónde está? Y ya lo habían construido y aprobaron ese día el decreto. Raúl, mira, decreto ley 389, aprobaron 8 obras de infraestructura para el Distrito Central. ¿Dónde está el Trans 450? Incluido el puente Camosa. ¿A dónde, alcalde nacionalista, Ricardo y Papia? ¿Dónde está el 450, el Trans? ¿Dónde está los millones de dólares? ¿Dónde está? Mira, crearon, Raúl, mira, crearon 10 contratos de... Ay, ¿de qué te reís, Tito? No, me da risa. Raúl, mira esto. Realmente Esa noche crearon 10 fideicomisos por 30 años de duración. Las atrocidades que han hecho. A 2 bancos que todos conocemos. Las atrocidades. Esos fideicomisos van a seguir. Esos fideicomisos son una fuente de corrupción. Mira, crearon 52 contratos de energía renovable esa noche. 22 de ellos iban para Choluteca. Hay que revisar cómo es que hay escasez de energía eléctrica si aprobaron 52 contratos esa noche. Hay que verificar esos contratos realmente se desarrollaron, no se desarrollaron. Esos son todos los problemas que debería estar estudiando la bancada de Libre en este momento y no estar discutiendo si le van a cumplir a Salvador o no le van a cumplir. La agenda de país es superior
a los compromisos que puede haber adquirido Libre con el Partido Salvador de Honduras. Licenciado Filadelfo. Yo coincido en este tema de que hay que priorizar dónde están las tareas urgentes del nuevo gobierno. Es fácil perderse, es fácil caer en la tentación y en el error. Yo creo que hace falta evaluar por qué votó el pueblo hondureño. El pueblo hondureño castiga duramente al Partido Nacional, duramente lo castiga, y lo castiga por estos abusos. Y si tenemos un nuevo gobierno que genera con estas expectativas y va a dar señales de que se van a cometer abusos, ojo, 4 años van a pasar muy rápidos para que el pueblo hondureño cambie de opinión, ¿verdad? Y se dé cuenta de que no tiene opciones, que no tiene alternativas que le cumplan con esas expectativas. Y ahí yo creo que sí es un trabajo sereno, porque es fácil en una sesión maratónica aprobar cualquier cantidad de leyes, pero después reparar el daño que algunas de estas leyes pueden haber causado o que están causando, no es nada fácil, porque hay que pensar en que son contratos, que son empresas, y muchas veces se firman contratos pensando en que alguien nos va a anular porque después viene la demanda y nos sale más caro, ¿verdad? Porque terminamos ganarle una demanda al Estado. Aquí hasta la frase está hartamente repetida, es muy fácil, y es precisamente por eso, por esa irresponsabilidad con que se legisla. Entonces, creo que es dura la tarea que tiene Libertad y Refundación de revisar todo el andamiaje legislativo que en el país contribuyó a debilitar la debilidad institucional, como bien señalaba Arístides. Hay que repasarlo con la idea de fortalecerlo. Y esto hay que tomarse el tiempo, hay que hacerlo serenamente para devolver. Esa confianza no se logra, repito, de la noche a la mañana. Se requiere mucha madurez, mucha concentración. Entonces el perfil del presidente del Congreso tiene que tener ese nivel. Y creo que Arístides lo decía, Redondo tiene experiencia. No hemos hablado de Fátima Mena, por ejemplo, otra diputada que tiene experiencia. Es decir, pero si el acuerdo es redondo, probablemente entonces él esté asumiendo este compromiso y pueda cumplir. Lo más difícil, porque yo converso sobre todo con muchos militantes de Libre, ¿verdad? Y la euforia no ha pasado. Y creo que es importante mantener la alegría, es importante mantener el entusiasmo, pero la euforia hay que dejarla a un lado. Comienza la difícil tarea de gobernar, comienza la difícil tarea de reconstruir Honduras, de dialogar sobre esto. Y para esa tarea, ya los discursos así incendiarios no caben. Es otro tipo de discurso, ¿verdad? Y por supuesto, no caben las disputas electorales, ¿verdad? Que es otra dificultad que se puede. Prematuramente, muchas personas ya pueden estar pensando en cómo van a estar para las elecciones de las próximas elecciones. Y eso le puede hacer mucho daño a Libertad y Refundación. Libertad y Refundación puede pensar en que tiene que pensar esto. Tiene un compromiso firmado con el dirigente del Partido Salvador de Honduras, pero tiene un compromiso mucho más fuerte con sus votantes, que son una enorme cantidad de hondureños los que votaron. Es cierto que Salvador Narrala le suma votos, pero Libre tiene su propia base electoral y tiene que atender a sus votantes, a los hondureños que votaron más allá de que Narrala estaba en esa alianza, y que lo que quieren son cambios en el país. Entonces hay que pensar con mucha serenidad, ¿verdad? Acuerdo con él, licenciado, con el licenciado Filadelfo Martínez, porque Libre sacó más votos que el Partido Salvador de Honduras, sacó más diputados.
Otra cosa, Nasralla no se le entiende. Buscame ahí, Arteaga, ahí dijo que fueron unas elecciones fraudulentas. Por eso. ¿Y cómo interpretan eso ustedes? Que le estaban quitando diputados. Yo creo... y jamás la gente fue a votar por los diputados de Libre, por los diputados liberales, por los nacionalistas y por último los de Salvador, que solo fueron 10. Para el caso, sencillo, vean la planilla aquí en Francisco Morazán de Salvador, pues. Unos salieron y otros no. Así es una planilla COVID. Así es. Iba a haber una bancadita COVID en el Congreso, médicos, que tienen experiencia gremial, pero no experiencia política. Te voy a decir, tres de ellos. Yo fui dirigente gremial, Raúl. Por eso, 3 de ellos. Los gremios. Suyapa Figueroa, presidenta. Suyapa. Carlos Umaña, compañero mío del colegio, también dirigente. Es de Tegucigalpa, Carlos. Sí, Carlos estudió aquí conmigo en San Miguel. Y esta otra señora Suyapa. Ligia Ramos. Y está Mateo. Y Matius. Bancada de médicos, sí. Gremialistas. Hay una cosa bien importante, estaba escuchando a Filadelfo, y es, yo creo que él está pregonando a favor de una gobernabilidad. Eso es lo que queremos todos, y estoy totalmente de acuerdo. Y esta decisión va a ser una decisión difícil, pero ahorita se perfilan 2 líderes. Los 2 tienen experiencia, son Redondo y Calix. Los 2 tienen experiencia. El problema es el respaldo que puedan tener, porque yo creo que en el Congreso debe haber un liderazgo fuerte, un liderazgo que pueda ayudarle al Ejecutivo por esa inmensa tarea que queda. Y creo que debe haber un momento de reflexión importante, como lo ha dicho Filadelfo, porque es cierto que esta victoria tan grande, tan contundente y tan deseada por el pueblo hondureño, porque había, como lo dije anteriormente, bastante duda, y eso creó mucha tensión en la gente. Y esa tensión, a falta de segunda vuelta y a falta de que haya certeza de que el proceso iba a ser transparente, hizo que la gente fuera en un voto determinante y categórico a liberarse de la gente que los ha estado prácticamente oprimiendo durante tanto tiempo, ¿no? Porque este ha sido un gobierno bastante abusivo. Entonces, ese mensaje debemos de entenderlo, pero a la vez no debe servir para crear una nueva arrogancia, ni para perderse en el hecho de, como ha dicho Filadelfo, de que hay tanta festividad, la embriaguez del triunfo. Hay cosas que van a requerir un trabajo inmenso, porque esta no es una transición común, no es que estamos en una transición ordenada, el gobierno no está colaborando, ahí están quemando documentos para borrar evidencias. Yo me acuerdo cuando ganamos la última vez en el Partido Liberal con Mel Zelaya, el grupo de cercanos nos fuimos a presidencial luego de estar en el estadio. Y para nuestra sorpresa, en presidencial dejaron todo abierto para que nosotros entráramos. Estaba abandonado el edificio, nadie nos entregó el edificio. No había una sola computadora, se la habían robado todas. Y no había un solo documento. Entonces, ¿se imaginan ustedes qué clase de transición en estos países? Cuando uno ve, por ejemplo, cómo luego de 16 años de Merkel, acaban de despedirla a ella con todo un reconocimiento. Todos los alemanes hicieron 6 minutos de silencio, reconociendo de aplausos que hicieron, reconociendo que esta mujer gobernó con austeridad, que nunca se dio un lujo, que nunca anduvo cambiando su ropero siquiera. Eso es lo que espera el pueblo hondureño. Quiere que haya austeridad, quiere que haya seriedad. Pero Tito, de ser una mujer educada en la Alemania Oriental. En la Alemania Oriental. Que eso no se dice. Pero también había otro factor. Acuérdese que ella es hija de un pastor luterano
y los protestantes de Europa son muy diferentes a los protestantes de Estados Unidos y de América Latina, son diferentes. Estos son conformados más como sectas en Estados Unidos. Pero es cierto lo que dice Julio. Es cierto lo que dice Julio. Yo estoy leyendo un libro de ella, sí, donde dice que como ella estaba en esa... En la Alemania oriental, pero hija de... Y que eso es cierto de un pastor. De un pastor luterano. Pero que al momento de la decisión del COVID, que ella recordó su juventud, donde salía poco, tenía que ser prudente y tener cuidado con lo que decía. Y dice que cuando da la orden de confiscar la gente, que la gente no salga en Alemania, recordó sus tiempos de infancia y que eso la hizo volver a esos momentos que para ella fueron difíciles. Así es. El otro día, Carlos Flores en La Tribuna hizo un editorial sobre esa transición que hubo en Alemania. Y yo creo que lo hizo a propósito porque resaltó todas las virtudes por las cuales esta gobernante mujer fue reconocida como quizás la mejor gobernante del mundo en este momento. Y sería un buen ejemplo a tomar por parte de Xiomara, que yo creo que tiene la mejor de las intenciones, pero necesita que, como ha dicho Filadelfo, su partido termine la fiesta y se ponga a trabajar. Exacto. Es cierto, ha pasado solamente 20 días, pero ahorita hay que enfrentar una serie de problemas que va a dejar este gobierno. Mira, Tito, y para comenzar ese problema de la transición, sería más bien deseable que este gobierno se planteara ser un gobierno de transición hacia la democracia plena. Exacto. Porque venimos de un régimen autoritario disfrazado de democrático y hay que hacer una transición, es una nueva era para volver a la democracia que más o menos teníamos antes del periodo nacionalista. Entonces yo creo que este es un punto importante que teóricos como ustedes, que son sociólogos y todo, deberían de poner en el tapete la discusión. Tito, 4 días después del discurso de inauguración de la presidenta Xiomara Castro, comienzan las clases. Sí. Después de 2 años. Donde ha habido un montón de gente. De abandono de centros educativos, totalmente. Entonces hay cosas urgentes, sí, como para estar discutiendo si le cumplimos a Narrala o no le cumplimos. Si el pueblo hondureño votó categóricamente por libre. Así es, estamos de acuerdo. Son los temas, los temas que debemos ya de ir hablando. ¿Qué vamos a hacer con la transición en las Fuerzas Armadas? ¿Qué vamos a hacer? No. ¿Qué vamos a hacer? Ese es un problema actual. ¿Cómo está lo de las Fuerzas Armadas? Es el 21. Es otro hoy es 17, viernes 18, sábado actual. 19, o sea, el martes. Y muy importante. Porque mira, Raúl, en el proceso de descomposición institucional que hubo en el país, eso también yo creo que penetró a las Fuerzas Armadas. Se rompieron los códigos tradicionales que se han mantenido de las promociones y eso se alteró. Bueno, hace poco ascendieron a un coronel de la 27, lo ascendieron a general, solo a él. ¿Por qué? ¿Por qué a los otros también que habían hecho su estado mayor para general no? Sí. Entonces, Honduras ocupa unas Fuerzas Armadas modernas. Afortunadamente creo yo que hay la suficiente sapiencia dentro de las Fuerzas Armadas como para saber rectificar. ¿A qué lo llevó este gobierno de 12 años de atropellamiento institucional? ¿Qué va a pasar en las Fuerzas Armadas? Miren, ahí hay bueno, aquí estoy con 2 militares, un analista militar y un exministro de Defensa. Sí. Yo pienso que viene un momento también de transición, porque el régimen de Juan Orlando penetró a las Fuerzas Armadas. El régimen de Juan Orlando hizo distorsiones dentro de las Fuerzas Armadas y creó, por ejemplo, una policía militar que bueno, ha sido de gran utilidad en el combate a la delincuencia, pero esa policía militar está prácticamente bajo el mando directo del presidente y ahí se rompe un poco la cadena de mando. Normalmente debería de ser una entidad subordinada al ejército. Y esta policía militar se ha ido convirtiendo dentro de las fuerzas de tierra, dentro de las fuerzas del ejército,
en una unidad más grande a veces y mejor armada que varias unidades del ejército. Puede ser que hasta del ejército mismo. Todo eso hay que revisarlo. De ahí, el presidente fue, en cierta medida, ayudando a los miembros que eran afines políticamente a él, porque las Fuerzas Armadas, si bien deben ser apolíticas y profesionales, él logró con gente cercana a él identificar cuáles eran de familias nacionalistas o de tendencias nacionalistas y le dio más poder a estos por encima de antigüedades, por encima de promociones y todo eso. Entonces hay que restablecer dentro de las Fuerzas Armadas el tema de las antigüedades, de los méritos, de las promociones, y eso va a crear, por supuesto, alguna conmoción interna. Yo creo que hay que hacer un trabajo pronto, porque el 21 cesa en su cargo el general Tito Livio Moreno, que hizo lo que pudo dentro de ese contexto de fuerte presión de un presidente autoritario, que tenía además parientes y todo dentro de las Fuerzas Armadas y tenía gente ahí afín, porque acuérdense que él estuvo en el liceo militar, no continuó la carrera militar, pero él promovió a los que fueron compañeros de su generación, que es una de las promociones que todavía no le toca acceder, que es la 26, pero ellos ya están ocupando lugares prominentes dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, cabe preguntarse qué va a pasar ahí, ¿verdad? En esa transición. Si el que llega, acuérdense que de acuerdo a la Constitución, al presidente le toca elegir al jefe de la Junta de Comandantes. De ahí todos los otros mandos y todo eso, las unidades y todo eso lo decide el nuevo jefe. En mi experiencia, cuando un jefe es elegido, hay un cambio al día siguiente, porque eso no ocurre como en la política, Raúl. Es decir, en la política, como estamos viendo, hay un acuerdo político, tras un acuerdo vos puedes chinear hasta un enemigo, y lo tenés ahí integrado. En las Fuerzas Armadas, el que llega al mando, al día siguiente destituye a todos los otros, y pone los de él, pone lo que les toca, normalmente por méritos o por calificaciones, por antigüedad, que eso es lo que debe de prevalecer. Sí, entonces yo creo que ahorita el 21, pues, en realidad, lo más sensato sería dejar al mando a alguien de la 24 en un interinato. En este caso podría ser el subjefe de Estado Mayor Conjunto, pero hasta enero. Los actuales comandantes dicen que le corresponde la 25. O bien, no, pero ahorita mientras asume la nueva presidenta. Pero si hubiera una colaboración del gobierno saliente, deberían de preguntarle a la nueva presidente a quién va a elegir ella y ya poner de un solo al que va a estar ahí, que para mí, por la solidez de la promoción, y por el hecho de que esta promoción ha sido sacrificada, debería ser la promoción 25. Ahí hay 2 o 3 oficiales de alto rango que podrían cumplir con esa función, y lo mejor sería que el presidente saliente colaborara y dejara ya al que va a ser. Pero si no quiere colaborar, se va a Tito Livio el 21 y queda al mando por un mes un interino que podría ser el que está de subjefe del Estado Mayor. Porque la razón, y con esto termino, por la que también tiene que irse Tito Livio Moreno, que además él quiere cumplir con eso, él ha sido en eso correcto, es que él ya tiene los 35 años, él tiene que retirarse, de acuerdo a la ley, él tiene que retirarse. Estoy casi seguro que él lo va a hacer. Y el que viene de su jefe, creo que es de la 24, él todavía no tiene el tiempo de retiro, entonces puede cumplir con ese periodo hasta que la nueva presidente elija al jefe del Estado Mayor Conjunto. Raúl, yo creo que los militares ahorita no tienen la presión que han tenido durante todos 12 años. Entonces ellos sabrán estructurar la institucionalidad para que funcione. Que pongan de acuerdo. El papel del gobierno es buscar retomar la modernización de las Fuerzas Armadas, identificarles sus deberes
porque no los han cumplido, Raúl. Constitución de la República dice, los militares, las Fuerzas Armadas garantizan el libre ejercicio del sufragio. ¿Sido cuestionado 2013 y 2017? Sí. 2. Las Fuerzas Armadas, dice la Constitución, garantizan la alternabilidad en el poder. No dice Corte Suprema de Justicia, dice Fuerzas Armadas de Honduras. Sí. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas dice que había una orden de una resolución de la Corte, la Constitución dice que son ellos los que garantizan la alternabilidad, no la garantizaron. Las Fuerzas Armadas dice que son garantes de la integridad territorial de Honduras, no reaccionaron cuando las sedes. Entonces yo creo que tienen que retomar ellos el papel que la Constitución les asigna. Sí. Bueno, esto tiene molesto a mucha gente. Raúl, mira, dice Armando Uceda que falta decir que Merkel tiene como profesión física. ¿Ah, sí? Físico-química. ¿Algo reclama Armando? Sí, no se le daban a Merkel no se le daban los deportes y ahí la escritora habla, que es una corresponsal que estuvo acreditada en Alemania y en varias partes de Europa, que Merkel cuenta que a ella no se le daba mucho los deportes y que en Alemania es un culto el deporte y se consideran potencia en los deportes mundiales, pero sí se le daba la física, era científica ella. Bien, Alfredo Montalbán, saludos, estuvo en El Pino, ahora volvió a Libre. Ya volvió al Libre. Está bravo conmigo, me dice, estás equivocado, fui liberal y participé en el Pino porque Mel me lo mandó, siempre he sido celayista, mi hermano. Saludos hoy, buen día. No, yo no me salí del Partido Liberal. Yo, liberal. Aquí uno... Y nosotros seguimos siendo liberales, nada y más. Mel es liberal, hombre. Nada más que no micheletista. Pero Mel liberal también aquí. Pero... poneme eso para que el licenciado Filadelfo me diga, porque la gente libre con esto se molestó. Esto fue el 15 de este mes, 15 de diciembre, hace poquito, güey. Sí, hombre, claro. Y con razón. Es que a Salvador no se le entiende. Miren, Salvador Narrala, las elecciones fueron un fraude. El expresidencial le recalcó que los comicios fueron una farsa y un fraude. Hay mucha gente que me detiene en la calle, acércame eso, me debo. Que me detiene en la calle y me dice que yo soy el presidente. Ese es Narrala, Tegucigalpa, 15 de diciembre. Salvador Narrala, voy a leer como en la radio. Salvador Narrala, primer designado presidencial, aseguró mediante sus redes sociales que las elecciones han sido un fraude porque el Partido Salvador de Honduras debió haber sacado más diputados. Actualmente el PCH solo está obteniendo 10 parlamentarios, por lo que Narrala explicó que estoy absolutamente seguro que sacamos 30 diputados con el Partido Salvador de Honduras y en el peor de los casos podría haber bajado a 25, pero los 10 diputados que tenemos ahorita son un robo. El expresidencial le recalcó que los comicios fueron una farsa y un fraude. Hay mucha gente que me detiene en la calle y me dice que yo soy el presidente. Ese resultado no corresponde a tu voluntad. Está arreglado y rellenando urnas. Adiós a la televisión. Al entrar en funciones a partir del 27 de enero del 2022 como funcionario público, el líder del PCH confesó al Heraldo que en sus días en Televicentro llegaron a su fin. Voy a estar lleno con el gobierno. Estoy viendo cómo van a quedar los programas que he dirigido por 40 años, la dirección de deportes. Yo estaré en la oficina al lado de Xiomara en el gobierno. Inició contando. ¡Ojo! Puede ser que no, Narrala, que no esté al lado de Xiomara. Recuerdo yo que cuando ganó Mel Zelaya en la presidencia de la República no estaba ni el ministro de la presidencia, Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo, ni el vicepresidente del país no designado. Allá era un solo vicepresidente, Elvin Ernesto Santos Ordóñez. Tampoco tenía oficina en la presidencia de la República, Narrala, para que se dé cuenta. De repente usted va a ser designado, puede ser que esté al lado de Xiomara o puede ser que esté en un edificio al lado de la presidencial o un edificio 2 kilómetros lejos de la presidencial. Narrala dijo que el programa X0 y 5 Deportivos lo van a seguir. De televisión me despido, los programas van a continuar. Bien.
Narrala. Va a continuar en X0. No, Raúl, no, ya no. Bien volvés a la radio vos. Salvador, claro que sí, hombre. Las elecciones fueron un fraude. Espérate, y puedo comentarte fútbol también. Acordate que es eso. Licenciado Filadelfo, ¿qué piensa de esas declaraciones? Son malos vos. ¿Por qué? No, espera, claro, no. Vení a pantalla, muchacho. No, yo aclaro. Aquí estoy dando noticias. A mí Narrala me cae bien. Siempre lo he apoyado, siempre lo he impulsado, siempre lo he entrevistado. Me cae bien con Narrala. Cuando su madre vivía, hasta le decía, Raúl, te apoya. No, y varias veces vino aquí a descalificar a Yanni. Y a Mel. Y aquí, no, porque cuando la gente viene a descalificar a Yanni que defiende él. Y este es un medio de comunicación independiente. Así es. Y con César, así es lo que hemos platicado. Esto es un medio de comunicación independiente. Yanni anda en política, que defiende a él o que lo defienda Tito. Bien, ¿qué piensa, licenciado Filadelfo? Porque eso ha generado malestar en la gente de Libre. La personalidad de Salvador así es. ¿Qué piensa, licenciado? No, yo creo que y es triste decirlo porque desde el 2009 el golpe de Estado se plantea la necesidad de renovar el liderazgo político en el país. Y ese es el éxito de Narrala, un hombre irreverente, poco conocedor de la política, pero con un lenguaje que le gusta a una parte muy importante de la población. Sin embargo, no logra cuajar, y la mejor muestra que tiene que Alianza Libre por esa inmadurez política que ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Tiene ahora la oportunidad de corregir. Yo creo que es importante, en política siempre se puede aprender para mejorar. Sin embargo, yo tengo mis dudas. Creo que es difícil que él pueda cambiar. Y el país no... hay un tema que no hemos tocado, por ejemplo, y que hay que ponerlo más allá de la personalidad de Narrala. Y ahí hay que reconocer, por ejemplo, que la estabilidad macroeconómica del país, estas buenas relaciones con los organismos financieros internacionales, es algo que hay que seguir cultivando. Y la presión que puede haber de diversos actores sociales sobre el tema económico. Estaba leyendo un artículo de la revista Economist que dice que el próximo año en América Latina el panorama no es nada halagador. Entonces, en este contexto, y reafirmando esta tesis de Arístides, es que yo planteo el tema de gobernabilidad y no necesitamos este circo, al final de cuentas, porque eso es en gran medida lo que Narrala nos tiene acostumbrado, esas declaraciones estridentes que se mueren, como un día dijo que el presidente Zelaya estaba vinculado a grupos de corrupción, y después estaban uniéndose. Es decir, es una persona políticamente inestable en ese sentido, y eso es altamente riesgoso para la política del país, no solo para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Yo creo que hay que decirlo con esta transparencia, porque nadie tiene derecho a seguir hundiendo a Honduras, ¿verdad? Bien, vamos a ver si se recupera la internet para la despedida. Me dicen aquí, hoy van otra vez con el decreto de rayos X. No paran de querer saquear este país. Pongan un alto a eso. Bueno. Bien. Ya casi nos vamos. Abogado Mejía, gracias. ¿Conclusión? Bueno, mi conclusión es que debemos de apostarle a la gobernabilidad. Hay que hacer una escogencia en el Congreso que ayude en ese sentido, porque la tarea que va a enfrentar la presidenta o presidente, como se dice presidente al cargo, ¿verdad? Es muy grande, es muy fuerte y necesita el respaldo de todos, sobre todo de los otros poderes del Estado. Ha habido un mandato claro, estamos queriendo vivir una nueva era, los hondureños, una era de progreso de nuevo. Yo por eso soy muy favorable a que se restituya la bandera nacional tal como fue creada.
no como la que hicieron los nacionalistas, no sé si en tiempo de Carías, que le pusieron el color de su bandera. Eso va a significar el cambio de era para el país. Esa es la bandera que debemos de izar de ahora en adelante, y es una bandera que nos abarca a todos. Gracias, abogado Aristides Mejía. Licenciado Filadelfo Martínez, gracias. Sus conclusiones, por favor. Bueno, yo sí, no soy liberal, tampoco simpatizo con el Partido Nacional, pero sí espero que Libertad y Refundación pueda hacer un gobierno que sea esta transición a la democracia que todos queremos por Honduras. Muchas gracias, licenciado. Muy amable por haber participado esta mañana. Don Julio, va de ministro, ¿no es cierto? No voy de... El pueblo votó, constituyó los poderes del Estado, y ahora hay que construir la agenda que se va a desarrollar en los primeros 100 días a partir del discurso que pronunció doña Xiomara en la inauguración de campaña. Por lo tanto, yo creo que los diputados de Libre, los que ya están y los nuevos que han salido electos, deberían de venirse para Tegucigalpa y comenzar a construir las decisiones que van a tomar en el próximo Congreso Nacional. Porque yo creo que la presidenta necesita pactos de gobernabilidad a largo plazo, no pactos de gobernabilidad emocionales en base a ideas que se manejaron en la campaña para ganar. Gracias, don Julio. Voy a un rápido resumen noticioso para irnos. Kimberly, dígame sobre esto en la conformación del Congreso. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista. Me acompaña el dirigente del partido Alianza Patriótica, Fernando González. Espera que el nuevo Congreso Nacional pueda robustecer la ley electoral porque quedaron muchos temas pendientes. En efecto, yo creo que debería obligación, ¿verdad?, por parte de este nuevo Congreso Nacional que hace su relevo a partir del mes de enero. Este año 2022 crea lo que debería obligación de estas personas que alguna vez criticaron lo que era el mismo sistema, ¿verdad?, judicial electoral, pues poner las barbas en remojo y en este sentido pues hacer lo necesario para tener este nuevo cuerpo legal, no solo la ley electoral, sino más bien la ley de proceso electoral y en su defecto sus propios reglamentos para que puedan tener el debido proceso. Yo creo que en este sentido llegó el tiempo, ¿verdad?, de lo que era la oposición en aquel entonces, ahora el oficialismo, de hacer los cambios correspondientes teniendo el poder necesario para hacerlo. ¿Cuáles? Yo creo que en este caso, en el ámbito electoral, pues se deben hacer las reformas verdaderas, una segunda vuelta o balotaje, un voto electrónico y por qué no decir una ciudadanización de mesas para no caer en los mismos entuertos cada 48 meses. Aquello que alguna vez fue crítico, ahora crea lo que tienen el deber y la obligación de cumplirle lo que alguna vez hicieron en campaña política y tienen la capacidad para hacerlo. Se espera también la elección de esta nueva junta directiva. ¿Qué debe de pesar para la selección del nuevo presidente del Congreso y también la integración? La idoneidad. Yo creo que en este caso, ¿verdad?, dentro de esos 128 hay personas muy capaces, no es camisa de fuerza que tiene que ser de un solo partido, sino buscar ese hondureño o esa hondureña que tenga la capacidad holística para poder manejar a los 127 restantes. Muchísimas gracias a Fernando González. Con estos detalles yo retorno con usted al estudio principal. Buenos días. Buenos días, voy al norte del país. Están reforzando la seguridad en el norte por motivo de la fiesta navideña. Gerli, buenos días a todos, feliz fin de semana y sigan con Canal 11. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, a esta hora de la mañana me acompaña el portavoz de la Policía Nacional, el subcomisario Alexander Savillón, para que nos hable en relación a los operativos que se vienen ya de manera permanente previo a la Navidad en diferentes puntos de la ciudad de San Pedro Sula. Buenos días. Muy buenos días, teleauditorio de Canal 11. Efectivamente, como Policía Nacional, cada vez intensificamos más lo que son las operaciones policiales en la región norte,
ya estamos próximos a celebrar las fiestas de Navidad y las fiestas de fin de año. En ese sentido pretendemos mantener la seguridad, que no hayan mayores incidentes que lamentar. Para ello es que tengo a bien informar el día de hoy de que el alto mando policial ha tomado a bien reforzar esta ciudad de San Pedro Sula con más elementos policiales, los cuales estamos a la espera que sean asignados ya en los próximos días, efectivamente para incrementar lo que son nuestras operaciones. ¿Hasta ahora sin mayores novedades? Hasta el momento se registra 0 incidencia delictiva, vamos por muy buen suceso. Este mes de diciembre a la fecha podemos mencionar que la reducción en la tasa de homicidios es significativa en esta ciudad de San Pedro Sula. Muchísimas gracias al portavoz de la Policía Nacional. Con estas reacciones vuelvo con usted hasta los estudios. Buenos días.